Brillaron en la comedia, hicieron reír hasta las lágrimas a millones de personas. Pero detrás de los aplausos, muchos de ellos enfrentaron finales devastadores. Del escenario iluminado pasaron a la tragedia más oscura. Estas son historias que duelen, porque nos recuerdan que incluso la risa puede esconder un destino cruel. Hoy conocerás a 10 comediantes mexicanos que murieron de forma trágica, artistas que convirtieron su vida en risas para todos nosotros, pero que en sus últimos días enfrentaron enfermedades, accidentes y soledad. Quédate hasta el final, porque la historia número 10 te dejará sin palabras. En el número 1 tenemos a Héctor Suárez. Fue uno de los grandes comediantes y actores de México, con una carrera que abarcó teatro, cine y televisión. Su estilo crítico y directo lo convirtió en una voz única, capaz de hacer reír mientras señalaba las injusticias sociales. Programas como ¿Qué nos pasa?, lo consolidaron como un referente del humor inteligente. Pero detrás del talento vino la tragedia. Héctor Suárez fue diagnosticado con cáncer de vejiga, una enfermedad devastadora que poco a poco consumió su salud. Además, denunció en varias ocasiones el abandono del gremio artístico, señalando que muchos colegas se olvidaron de él cuando más lo necesitaba. Falleció el 2 de junio de 2020, dejando un vacío enorme en la comedia mexicana. El contraste fue doloroso. Un hombre que había regalado tantas sonrisas partió en medio de la enfermedad y la sensación de soledad. La vida de Héctor Suárez nos recuerda que la fama puede llenar teatros, pero no siempre garantiza compañía y apoyo en los momentos más difíciles. En el número 2 tenemos a Polo Polo. Leopoldo Roberto García Peláez, mejor conocido como Polo Polo, fue un comediante que conquistó al público con su estilo irreverente y su humor para adultos. Sus rutinas se volvieron legendarias en teatros y bares de todo México, y muchos lo consideraron un pionero de la comedia moderna. Sin embargo, el destino fue cruel. Con el paso de los años comenzó a sufrir problemas de salud y finalmente fue diagnosticado con Alzheimer. La enfermedad lo alejó de los escenarios y lo obligó a vivir sus últimos días en silencio, apartado del mundo artístico que alguna vez lo aplaudió de pie. Polo Polo falleció el 23 de enero de 2023, olvidado por muchos y marcado por el deterioro que le impidió seguir haciendo reír. El hombre que llenó de carcajadas incontables noches terminó enfrentando una realidad devastadora. Su historia nos recuerda que la mente es frágil y que ni siquiera los grandes genios del humor están exentos de la enfermedad y el olvido. En el número 3 tenemos a Sammy Pérez. Fue un comediante entrañable que se ganó el corazón del público gracias a su participación en los programas de Eugenio Derbez. Su humor ingenuo y espontáneo lo hizo inolvidable, convirtiéndose en un personaje muy querido en la televisión mexicana. Pero la vida le jugó una mala pasada. Con contratos modestos y pocas oportunidades, Sammy vivió con limitaciones económicas durante gran parte de su carrera. En 2021, contrajo COVID-19 y tuvo que ser hospitalizado de emergencia. Las cuentas médicas crecieron de manera devastadora y su familia pidió ayuda pública para cubrir los gastos. Sammy falleció el 30 de julio de 2021, dejando tras de sí no solo risas, sino también una dura lección sobre lo injusto que puede ser el mundo del espectáculo. Su historia nos recuerda que puedes regalar alegría a todo un país, pero aún así partir en medio de la pobreza y el olvido. ¿Conocías esta historia? Cuéntanos en los comentarios. En el número 4 tenemos a Miguel Galván. Apodado La Tartamuda, fue uno de los rostros más reconocibles de la comedia en México. Con su estilo peculiar y su capacidad para interpretar personajes entrañables, se ganó un lugar en programas de televisión y en el cariño de millones de personas. Pero detrás de la risa, Miguel luchaba contra una enfermedad silenciosa, la diabetes. Las complicaciones fueron cada vez más graves y con el tiempo su salud se deterioró de manera devastadora. En 2008 sufrió un paro cardíaco que acabó con su vida.
El contraste fue doloroso. Un hombre lleno de chispa y vitalidad que hacía reír a todos, terminó debilitado por la enfermedad y apagado en plena madurez de su carrera. La vida de Miguel Galván nos enseña que la salud no entiende de fama y que incluso los comediantes más talentosos pueden enfrentar finales inesperados y trágicos. En el número 5 tenemos a Evelio Arias Ramos. Conocido simplemente como Evelio, fue un comediante que conquistó a miles con su energía inagotable y su estilo fresco. Participó en programas de televisión y recorrió escenarios en toda la República, logrando que su nombre se volviera sinónimo de carcajadas rápidas y contagiosas. Pero la vida le tenía preparado un destino devastador. En el año 2008, con apenas 42 años, Evelio sufrió una insuficiencia respiratoria que lo sorprendió en plena actividad profesional. Nadie lo esperaba. Nadie estaba preparado para una pérdida tan repentina. Su muerte dejó en shock al medio artístico y a los fans que lo habían visto brillar poco tiempo antes. El hombre que parecía tener toda la vitalidad del mundo se apagó en cuestión de horas. La historia de Evelio nos recuerda lo frágil que puede ser la vida y cómo la comedia, que parece eterna, puede detenerse de un momento a otro. Si recuerdas a Evelio o a alguno de estos comediantes, escribe un 1 en los comentarios. En el número 6 tenemos a Rubén Aguirre, el inolvidable profesor Girafales de El Chavo del Ocho. Su personaje del maestro alto y elegante quedó grabado en la memoria colectiva de toda América Latina. Fue parte de una generación dorada de la comedia que marcó a millones de espectadores durante décadas. Pero la vida de Rubén Aguirre en sus últimos años estuvo lejos del glamour. Sufrió graves problemas de salud, especialmente en la columna, que lo dejaron con movilidad limitada. Además, denunció públicamente el abandono de la Asociación Nacional de Actores, señalando que no recibió el apoyo que necesitaba en sus momentos más críticos. Rubén Aguirre falleció el 17 de junio de 2016. La imagen del profesor Girafales, siempre sonriente y lleno de paciencia en la pantalla, contrastó con la dura realidad de un actor que enfrentó enfermedad, olvido y falta de apoyo. Su historia nos enseña que incluso los personajes más queridos de la televisión pueden vivir sus últimos años en soledad y con carencias. En el número 7 tenemos a Luis Ernesto Cano. Fue un comediante talentoso que encontró en los escenarios su pasión y su manera de conectar con la gente. Con su humor sencillo y directo, se ganó un espacio en la comedia mexicana y dejó momentos memorables en quienes lo vieron actuar. Sin embargo, su vida terminó de manera inesperada. Luis Ernesto Cano murió en un accidente automovilístico, una tragedia que sorprendió a todos y que puso fin a una carrera que todavía tenía mucho por ofrecer. Nadie imaginaba que una vida dedicada a provocar sonrisas se apagaría de forma tan repentina. Su muerte fue un recordatorio de que la tragedia puede golpear en cualquier momento, incluso cuando se trata de alguien que parecía tener un futuro prometedor en la comedia. ¿Qué opinas de cómo la fama puede desvanecerse tan rápido y de manera tan inesperada? Déjalo en los comentarios. En el número 8 tenemos a Marco Antonio Campos, mejor conocido como Viruta. Junto a Gaspar Geneine Capulina, formó una de las duplas cómicas más queridas de México. Durante los años 50 y 60, llenaron cines y teatros, llevando risas a familias enteras y convirtiéndose en referentes del humor de su época. Pero la vida de Viruta dio un giro devastador. Con el tiempo, la mancuerna con Capulina se rompió y su carrera comenzó a desvanecerse. Sin proyectos sólidos y con problemas de salud, terminó viviendo en condiciones de pobreza. La cirrosis deterioró su cuerpo hasta llevarlo a la muerte en 1996. El contraste fue desgarrador. Un hombre que había llenado escenarios de alegría terminó sus días enfermo y sin recursos. La historia de Viruta nos recuerda que la fama puede ser efímera,
y que quienes alguna vez fueron ídolos también pueden partir en medio de la precariedad y el olvido. En el número 9 tenemos a Gaspar Genaine, mejor conocido como Capulina. Durante décadas fue considerado el rey del humor blanco en México. Junto a Viruta formó una de las duplas más famosas de la comedia. Y más tarde continuó en solitario, protagonizando películas, programas de televisión y presentaciones en vivo que lo hicieron inmortal en el corazón del público. Sin embargo, los últimos años de Capulina estuvieron marcados por la enfermedad. Complicaciones respiratorias lo llevaron a ser hospitalizado varias veces y finalmente falleció el 30 de septiembre de 2011. A pesar de su grandeza, sus últimos días estuvieron lejos de los reflectores que lo acompañaron en su juventud. La vida de Capulina nos muestra el contraste entre el ídolo que llenaba salas de cine con risas y el hombre que terminó luchando contra la fragilidad de su salud en silencio. Dinos cuál de estas historias te ha sorprendido más en los comentarios. En el número 10 tenemos a Xavier López, el eterno Chabelo. Durante más de 40 años, fue parte de la vida de millones de familias mexicanas, con su programa En Familia con Chabelo. Su voz, su energía y su carisma lo convirtieron en una leyenda viva de la televisión, alguien que parecía inmortal. Pero incluso las leyendas tienen un final. En sus últimos años, Chabelo enfrentó problemas de salud que lo mantuvieron alejado de la pantalla. Aunque vivió una larga vida, sus últimos días transcurrieron en silencio, acompañado de la enfermedad y de un retiro que contrastaba con la energía inagotable que mostró en su juventud. Chabelo falleció el 25 de marzo de 2023. La noticia estremeció al país entero, recordándonos que hasta los personajes más entrañables e icónicos también son vulnerables. Su historia nos enseña que la fama puede durar décadas, pero al final lo que queda es el cariño del público y las memorias compartidas. Estas historias nos muestran que detrás de la fama siempre hay un lado humano lleno de dolor, lucha y esperanza. Los comediantes que nos hicieron reír también enfrentaron tragedias que nos recuerdan lo frágil de la vida. Dinos cuál historia te impactó más en los comentarios. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias de celebridades en Fama Oculta.